Bienvenido al podcast Siempre en Movimiento, donde abordamos temas relacionados con el rendimiento humano, el entrenamiento, la salud y el bienestar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Esta vez seguimos con la serie de Tratando de entender el dolor junto a Nicolás Maragaño. Pero antes quería comentarles que me tuve que tomar un receso debido a que tuve tremendas noticias en lo que se refiere a la vida personal. Por lo mismo, no tenía mucho tiempo para poder grabar este material con ustedes y ahora estando todo muchísimo más estable y también muchísimo más feliz, podemos ahora seguir trabajando para ustedes para tener muchísimos capítulos de Siempre en Movimiento. Te recomiendo ver el capítulo anterior, capítulo 2 de la temporada 4, que se llama Tratando de entender el dolor, parte 1, para luego pasar a este capítulo donde vamos a hablar un poquito más profundo sobre lo que significa el dolor y cómo este lenguaje que nosotros como clínicos necesitamos utilizar para las personas puede ayudar o incluso ser quizás en algún modo parte del problema al momento de generar la terapia. Por eso es muy importante el lenguaje que utilizamos. También hablamos del condicionamiento, cómo nuestro cerebro se condiciona a sentir dolor dependiendo de las personas que están alrededor, dependiendo de las cosas que uno incluso piensa, las creencias que tiene uno en relación al dolor. Por lo mismo es muy importante que vean las referencias de este capítulo, que lo van a encontrar en www.coachmarce.com, donde encontrarán entonces las referencias con el resumen del capítulo para que ustedes puedan estudiar por su cuenta. Debo decir que estoy muy feliz de poder retomar Siempre en Movimiento y finalizar este 2024 con la temporada 4 bien arriba con muchísimos capítulos. Espero lo disfruten. Este episodio llega gracias a Movement Solutions, una empresa con más de una década de experiencia dedicada a transformar el rendimiento humano. En Movement Solutions se guía a las personas para cambiar la forma tradicional en que se ve el rendimiento, a través de un camino diferente, basado en movimiento, en consistencia, en disciplina y excelencia. Ofrecemos una amplia gama de servicios que incluye rehabilitación a cargo de nuestros kinesiólogos, programas de entrenamiento personalizados dirigidos por especialistas en preparación física y educadores físicos, así como asesoramiento en traumatología, psicología y nutrición, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento en nuestras personas. Además, contamos con un programa educativo que abarca modalidades presenciales, en línea y a través de MS Host, permitiendo que los interesados enriquezcan su conocimiento sobre el rendimiento humano, con la guía de profesionales altamente calificados. Te animo a explorar Movement Solutions a través de los enlaces que están en la descripción y a sumergirte en todo su ecosistema para elevar tu propio rendimiento. En nuestro podcast Siempre en Movimiento estamos en búsqueda de nuevos auspiciadores que compartan nuestra visión. Si estás interesado en unirte a nosotros y contribuir a que más personas accedan a contenido gratuito de alta calidad y con fundamentos teóricos y prácticos, por favor envía un correo electrónico a marcelo@coachmarce.com con tus detalles y expresando el interés para ser patrocinador de Siempre en Movimiento. Sin más que agregar, los dejo con esta nueva entrega de Siempre en Movimiento, la serie de capítulos de Tratando de entender el dolor con el doctor Nicolás Maragaño. Ya pues, Nico, capítulo 2 de esta serie, Tratando de entender el dolor, y nos vamos a ir a algo que yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando quería que lo tocáramos, porque te dicen, bueno, entonces el dolor quizás no está 100% en la periferia, el dolor tiene distintas vías de modulación, pero ¿por qué sigo teniendo dolor? ¿Por qué llevo 6 meses con dolor? ¿Por qué entonces, si mi resonancia magnética está bien, no tengo, o está exactamente igual que al principio, mi dolor está aumentando, se está cambiando de lugar, se está esparciendo? O a las clásicas frases como, tengo un hombro crónico, tengo un tobillo crónico. Explícanos un poquito y tratemos de darnos cuenta qué es lo que está pasando en lo que es crónico. Bien, vamos a tratar de clarificar justamente algunas de esas interrogantes ahora en este capítulo. Mira, fundamentalmente cuando hablamos de una diferencia entre dolor agudo, subagudo y crónico, solamente estamos hablando de temporalidad. O sea, eso sería lo más simple. Pensar en que un dolor agudo es aquel que tiene como máximo 6 semanas de duración, el subagudo es de 6 a 12 semanas y el crónico es de 12 semanas o más. La verdad es que hay ciertas condiciones, o sea, ciertos tipos de lesiones o intervenciones quirúrgicas que a veces uno esperaría que tomen más tiempo en recuperarse o en repararse incluso los tejidos. Entonces, no siempre podríamos catalogarlo como algo crónico por el solo hecho de que tenga más de 3 meses, pero la terminología más o menos funciona así, es medio tajante, más de 3 meses ya dice que es crónico.
Respecto a la gente que cree que, por ejemplo, tener un esguince de tobillo recurrente es tener un esguince crónico, en estricto rigor significa que probablemente esa persona tiene algún grado de inestabilidad funcional, si se denomina técnicamente, cuando han tenido más de un episodio en un determinado periodo de tiempo, pero no significa que un ligamento no haya sanado. Y eso también pasa cuando alguien tiene, por ejemplo, un problema de tipo tendinopatía. Las tendinopatías tienden a la recurrencia. De hecho, gran parte de las condiciones musculoesqueléticas tienden a la recurrencia. Un factor de riesgo de tener, perdón, dolor de espalda es haber tenido un episodio previo de dolor de espalda. Si tú has tenido alguna vez un problema de tipo tendinopatía, también eres más vulnerable o propenso a volver a experimentar algo similar. Entonces, como primer punto, es importante destacar que cuando hablamos de crónico solo hablamos de temporalidad, pero hoy día entendemos en realidad que tratar a una persona con un dolor agudo versus con un dolor persistente es muy distinto. En el que tiene dolor agudo, de todas formas, tenemos que destacar que tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después, porque podemos explicarles muchas cosas respecto al pronóstico, respecto a qué cosas pueden hacer para ayudarse, a cómo gestionar esto, para que no signifique nuevamente gastos en salud, en exámenes, en fármacos, si les pasa algo parecido en el futuro. A eso me refiero. Tratamos de aumentar las estrategias de automanejo, o sea, tratamos de promover lo que se conoce como autoeficacia. Si tenéis, entonces, o sea, si tienes esta definición solo en lo temporal, ¿por qué se ha generado entonces tanto el miedo a lo crónico, este catastrofismo sobre alguna lesión? Tengo miedo de que se me coloque crónico. Así, esas son las palabras que llegan a los pacientes. Tengo miedo que el tobillo se coloque crónico, como si lo posiciona de colocar, y crónico como si eso fuese la sentencia. Bueno, muchas veces tiene que ver con las influencias socioculturales, porque seguramente esa persona escuchó a alguien decir que, oye, te torciste el tobillo, cuidado, te va a volver a pasar. O que no te pase de nuevo, porque yo tuve eso 10 veces y la verdad es que me tuve que operar y a veces ese conocimiento adquirido en la sociedad influencia ya el proceso. Por eso dije antes, cuando hablamos de crónico, por una parte, ok, son 3 meses o más. Algunos dicen que en el fondo es tener dolor por más allá del tiempo que uno esperaría que ya estuviera cicatrizada una lesión, si es que es un antecedente de lesión. Pero de eso sabemos entonces que quizás hay un componente que se relaciona a lo que pasó en los tejidos en un primer minuto, algo así como que se describe como una memoria o recuerdo de protección. Eso dejó una huella en tu sistema nervioso central. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo del escenario en el que tuviste esa lesión, después los diferentes tipos de estímulos que estás procesando también pueden desencadenar una respuesta. Básicamente eso es porque el sistema nervioso aprende y aprende con la asociación. Entonces, por una parte, el contexto va a jugar un rol, por otra parte, tus creencias y tus experiencias previas van a jugar un rol, y de todas maneras eso hoy día se explica muchas veces porque cuando el dolor se ha repetido mucho en el tiempo, toda esta información que ha viajado de abajo hacia arriba, o sea, desde los tejidos, hay señales de forma persistente. Mientras más inflamación, de hecho, más señales eléctricas van a subir a la médula espinal y va a haber un punto en el que el sistema nervioso central dice, oye, esto aquí significa algo importante, vamos a dejar subir a todos estos estímulos nomás. Entonces, ahí se facilita la experiencia de dolor incluso, y cuando pasa eso es más probable que se convierta en crónico. Entonces, algunos dicen que efectivamente, mientras mayor sea la fuente de daño tisular y la mayor fuente sea de nocicepción, sí, hay un cierto grado de mayor probabilidad de que sea persistente. Pero igualmente el mindset de la persona, incluso el acceso a la salud que tenga, puede determinar el resultado. Así que no nos podemos olvidar de los determinantes sociales en salud. Entonces vámonos, ya lo tocaste, vámonos de lleno a eso. ¿Qué es lo que hace que una lesión, que un dolor se mantenga crónico? Bueno, solamente por temporalidad, hoy día sabemos que uno de los factores que más influencia la cronicidad son los factores psicológicos. Y en muchas condiciones, por ejemplo en el dolor de hombro, es la catastrofización y tus expectativas. En el dolor de espalda es la catastrofización, que en resumidas cuentas es tener una visión muy negativa de lo que te está sucediendo, pero se subdivide en 3 componentes:
la magnificación, la rumiación, que es repetir mucho respecto a esto que estás viviendo, y la desesperanza, que no sabes cómo ayudarte a ti mismo. Pero además de la catastrofización y la evitación, en el dolor de espalda uno de los factores que juega un rol también es el tener depresión. Entonces sabemos que en nuestra forma de sentir, en la forma de procesar toda la información, nuestros pensamientos juegan un rol. Entonces, imagínate lo potente que es esto, de lo que hemos descubierto en terapia física y los investigadores han investigado esto por los últimos 10 a 15 años, es que las cosas que determinan el resultado no son necesariamente la cantidad de daño anatómico que tienes. Entonces puedes tener, por ejemplo, una fractura de columna, pero si no sufres de miedo, evitación, si tienes un muy buen estado de ánimo y tienes quizás a un profesional de la salud cercano, accediste de manera oportuna al doctor, a la imagen en esa situación, todo puede salir bien. Hay otras cosas que están relacionadas no a los factores psicológicos, pero por ejemplo a los factores del estilo de vida. Y en ese sentido también voy a tomar como ejemplo el dolor de espalda, que es el dolor musculoesquelético más común que existe en el mundo. Y en ese sentido estamos hablando del índice de masa corporal, fundamentalmente por lo que se relaciona a la grasa visceral. No estoy hablando de una persona deportista que tiene un alto índice de masa corporal, obviamente. Hay que Sí. leer el escenario de acuerdo al panorama. Sí, y ahí quiero hacer al tiro un disclaimer, porque aparte del disclaimer que haces tú, porque probablemente también lo has visto, se está tratando de quitar el uso del índice de masa corporal, ¿cierto? De la descripción justamente del somatotipo de la persona. Entonces estamos hablando principalmente de somatotipos endomórficos, para los que se colocan graves con estas cosas, endomórficos, con estilo de vida sedentario. ¿Ya? Porque sí, te pueden decir que un sumo es endomórfico y no es sedentario y tiene índice de salud bueno. Depende de cuál es índice de salud tomes tú, como dicen varios nutricionistas. No es el caso del que estamos hablando y eso es en lo mínimo en la población, por lo menos en Chile. Estamos hablando de índice de masa corporal, producto de sedentarismo y de un estado de sedentarismo y de un aumento en la masa grasa, principalmente. Y también relacionado al estilo de vida, el hábito de fumar. Así que por eso no, bueno, y además lo que tiene que ver hoy día con no juzgar a la persona, es importante lo que tú dices, Marcelo, porque no tomamos el índice de masa corporal con la intención de juzgarlos y decirles, ¿cómo no te va a doler? Sí, mírate, porque eso es lo que a veces la gente nos cuenta. Es terrible. Yo primero les digo, mira, la investigación sí, toma como referencia el índice de masa corporal hasta el día de hoy, esa es la medición que se han tomado hasta el 2018 y un poquito más quizás. Pero en el fondo para que entiendan que de los factores que determinan la evolución de un dolor, la obesidad es uno de los que se puede atacar y con políticas probablemente públicas y no solamente con consejería y con nutricionistas, pero claro, hay que trabajar ahí en el acceso a la alimentación saludable y a más información también. Pero ese es uno de los factores que hay que tratar de atacar, Sí. porque se han hecho cohortes y seguimientos de personas en los que se investiga cuáles son las cosas que influyen que todavía las personas tengan dolor. Esto estamos hablando de N de 50.000 personas. Vamos a poner la referencia después acá porque esto no es nada muy antiguo, es relativamente nuevo este estudio. Pero dentro de la trayectoria que tiene la gente está justamente la ansiedad, la depresión, el vivir un evento adverso de la vida y la obesidad. Sí. Y de lo que podemos cambiar de todo eso, la obesidad es lo más prometedor, por así decirlo. Exacto. Pero no es fácil. No es fácil. En algún momento vamos a tener acá algún nutricionista hablando justamente de eso. Pero aquí me gustaría ser súper claro, de nuevo con otro disclaimer con esto. No estamos hablando de ese ínfimo porcentaje de personas que caben dentro de personas obesas por el índice de masa corporal que son deportistas. Menos del 1% de la población cabe dentro de esta categoría de obesidad. Estamos hablando de otro tipo de categorización de obesidad que va principalmente por aumento en grasa, por estilo de vida sedentario y por probablemente una muy, muy baja masa muscular. Uno de los órganos, si no el más importante que existe, la masa muscular, que puede provocar varios cambios endocrinos y de otro tipo que en algún otro capítulo vamos a hablar. Pero quiero dejar eso claro, porque cuando uno nombra la palabra obesidad en estos tiempos, inmediatamente piensan que estamos atacando a alguien y no es la idea. Estamos hablando en términos científicos y hasta el día de hoy no se ha encontrado otro término para poder clasificar
a estos distintos tipos de enfermedades metabólicas, que son mucho más complejas. Bueno, y en ese mismo ámbito quizás es bueno destacar que, por ejemplo, sabemos que las personas que padecen dolor relacionado a artrosis de cadera o rodilla, en otro ámbito, el índice de masa corporal es lo que te dicen las guías clínicas de todos los países que deberías atacar. Si una persona tiene un índice de masa corporal mayor a 25, el reducirlo tiene una probabilidad importante de reducir la sintomatología. Pero también sabemos que hay escenarios de personas que son más sensibles a nivel articular, pero que puede estar relacionado a la inflamación de bajo grado y haciendo ejercicio sin bajar ni siquiera 1 kilogramo de peso, se pueden recuperar también. Entonces eso igual es importante porque así nos alejamos de el juicio y lo que implica obviamente hacer ese tipo de comentarios con la gente, que está bueno que entiendan que hay varias formas de llegar a destino. El volverse más activo físicamente ya les va a ayudar a reducir la inflamación, el conocer más de la artrosis, no en términos patoanatómicos, no usando palabras que puedan generar un efecto no deseado, también les va a ayudar a volverse más activos, porque la gente que tiene artrosis no es activa porque vincula el movimiento y el ejercicio a hacerse más daño en la articulación. Y si somos capaces de romper ese paradigma y darle nuevos conocimientos y creencias a la gente, entonces el volverse más activos ya puede ser suficiente para combatir el problema, teniendo el mismo índice de masa corporal que cuando llegaron a terapia física. Nuevamente en Chile, la certificación MovNat nivel 1 y 2, certificación líder a nivel mundial en movimiento natural. Quería incorporar movimientos que tuvieran más que ver con los movimientos naturales que tiene la capacidad de hacer un ser humano y que lamentablemente en la vida que vivimos hoy en día la perdemos porque estamos todo el tiempo sentados en sillas, trabajando en computadoras, no vamos al piso. Y en realidad una de las cosas que me parece más importante es que es algo realmente trasladable a la vida real, a lo que hacemos en el día a día. En estos 5 días que hemos estado aquí en Chile con Marcelo, hemos aprendido muchas cosas, particularmente me llevo mucho aprendizaje sobre los diferentes movimientos y cómo poder hacerlos mucho más eficientes. MovNat certification 1 and 2 across the world to Chile to train with Coach Marcelo, and it's definitely been worth the journey. Coach Marcelo has been brilliant and has really helped my old body through the various movements. Creo que la palabra adaptación te puede ayudar a entenderlo. Se trata de que lo que haces en la sala de pesas además tenga un sentido. Un sentido en el mundo real. Tú dijiste que el cerebro aprende por asociación. Y veo estos dos grandes puntos que para la gran mayoría de los dolores musculoesqueléticos son factores agravantes o factores que pueden facilitar esta cronicidad. Factores psicológicos y factores del estilo de vida. Entonces, ¿qué rol juega el condicionamiento dentro de esta instauración de un tema crónico? Bueno, hoy día hay diferentes formas de explicar por qué el dolor persiste sin que haya un daño, pero la palabra que utilizamos generalmente es la sensibilización. Entonces, a través de la repetición se ha facilitado algún tipo de conexión nerviosa en el sistema nervioso para que sea más fácil de entender todo eso. Ahora, el condicionamiento, si pensamos en los que originalmente se descubrió a través del condicionamiento de Pavlov, con los experimentos con un perrito, podemos mostrar ahí seguramente un dibujito después porque es más fácil de entender. El perrito que mostraron en Mosley, vamos a ocupar eso. Con el video, de hecho, de Tame the Beast aparece ahí. Sí, lo vamos a colocar ahí también en la referencia. Ya, mejor todavía. Bueno, pensando en eso, lo que hizo Pavlov en esos años era entender que había un estímulo no condicionante, que era el alimento del perro, que generaba una respuesta no condicionada, que era la salivación. Digamos que si extrapolamos esto al ser humano, es como que un estímulo nocivo genera nocicepción y genera una información que va a viajar en el fondo a la médula espinal, al sistema nervioso, y podría generar una experiencia dolorosa. Es como estamos, entre comillas, programados los seres humanos. El dolor debería ser así protector, nos debería avisar. Entonces, por eso se dice que un estímulo no condicionante genera una respuesta no condicionada. El asunto es que Pavlov se puso creativo y asoció un campanazo, un ruido, a el alimento. Entonces se dio cuenta que con la repetición, el perrito
era capaz de generar la respuesta de salivación, porque ahora había un estímulo condicionante, condicionó la respuesta de salivación. Y esto en el año 2015 más o menos es una forma de entender el dolor más allá de la nocicepción, o sea, más allá de lo que está pasando en nuestros tejidos. Sabemos que a nivel central existen redes neuronales más complejas también, que en algunas oportunidades han hecho alguna asociación, y eso dejó una memoria o recuerdo de protección. Entonces, en términos simples sería pensar que, ok, ya no está el estímulo original del tejido, que de cierta manera generaba la experiencia o facilitaba la experiencia dolorosa, pero habían otros condimentos, habían otros condicionantes que estuvieron involucrados. Entonces, ahí es cuando, en forma más sencilla, para que la gente lo entienda en la casa, de seguro han escuchado de aquellas personas que les duele cuando pasan por cierto lugar en el que alguna vez tuvieron un accidente. Esa información entró por el sistema visual, o quizás es algo que escucharon, o, por ejemplo, pensando particularmente en alguien que tuvo un trauma emocional, les duele una parte del cuerpo cuando se acerca el aniversario de la fecha en la que hubo un duelo, un fallecimiento de un ser querido, cosas así. Esas cosas se podrían explicar desde el sistema nervioso central y de las neuroetiquetas que se han asociado en nuestro cerebro, no en lo que pasa en nuestros tejidos. Entonces, esa es una de las formas de entender por qué a veces el dolor persiste sin que haya un daño. Y hay otros escenarios en los que efectivamente puede haber una sensibilización que se relaciona a la médula espinal, y ahí es cuando uno habla del término manoseado de sensibilización central. O sea, ahora es algo que involucra las vías nerviosas de la médula espinal, pero como dije anteriormente, no siempre es así, no es lo único que explica este fenómeno. Sería entonces, hablando de lo que es el condicionamiento, por ejemplo, para una persona puede ser un movimiento. Ejemplo, si es que yo estoy en la cama, me duele la columna, ¿ya? La zona baja de mi espalda. Y siempre en la cama me deja en una posición de retroversión. Cuando estoy ahí no estoy en ningún problema, pero sé que si me voy a levantar, ¡oh!, me va a doler. Eso, o sea, eso puede ser porque tantas veces lo he hecho, tantas veces he experimentado eso, que el cerebro finalmente despierta esta alarma, saca esta alarma y dice, hey, yo aquí sé lo que tengo que hacer, déjame protegerte yo, y es lo que tengo que hacer. Literalmente es eso lo que puede suceder. Se Ya. asocia a un movimiento, o se asocia, bueno, en particular nosotros en kinesiología, sí, se asocia a un movimiento, pero muchas veces tiene que ver también con la creencia, Ujú. porque esas personas han dejado de hacer un movimiento porque alguien alguna vez se lo recomendó o se los prohibió. Entonces eso genera después que se pueda perpetuar la experiencia, y ahora en la espalda quizás no hay ningún inconveniente, pero el solo hecho de pensar en hacer el movimiento reproduce el dolor. Y eso también puede pasar cuando alguien que ha tenido un trauma, por ejemplo, si te torciste el tobillo a las 9 de la noche, un día lunes en invierno, si después ves un esguince de tobillo en la pantalla, en un partido, puede que tengas una experiencia similar. Ujú. El sistema visual está procesando información parecida a lo que quizás te ocurrió. Y después cuando decides volver al campo, si decides volver un lunes a las 9 de la noche en invierno, en la misma circunstancia, también aquí hay cosas que pueden estar ya asociadas. Pero por eso es que decíamos nosotros, Marce, que en el dolor crónico cada detalle importa. Entonces, hacer un mínimo cambio en tu forma de pensar inclusive, o en tus hábitos, en lo que decides hacer antes de acostarte, puede generar una respuesta distinta. Los DIMS y los SIMS. Me encantó. Dangers in Me y Safety in Me. Esto lo aprendí cuando Nico me hizo parte de la terapia. Y me di cuenta que aparecía ahí en los posibles dangers, es como posibles peligros en mí, aparecían mis propios pensamientos y además las otras personas. O sea, ¿qué otras personas podían agravar la sensación de dolor crónico? Bueno, eso pasa muchas veces con las personas cuando el dolor persiste, porque lamentablemente el dolor se vuelve parte de su identidad. Y los profesionales de la salud tenemos que hacer nuestro mea culpa también, porque muchas veces nos referimos al paciente como, llegó el de la hernia, llegó el del manguito rotador. Y la verdad es que son personas que están padeciendo una condición relacionada a un problema de espalda o relacionada al manguito rotador, pero no son tan simples como un pedazo de anatomía. Claro, no son un pedazo de carne, como dice No, Andrea Espina. cada persona te va a contar una experiencia distinta, lo que entienden, qué les pasa. Y bueno, tienen obviamente una condición de salud diferente,
Entonces nosotros, como somos parte del problema, ahora queremos replantear las cosas y darle mejores explicaciones, pues. Y en ese sentido, lo que a veces la gente ve, lo que huele, lo que saborea, la gente con la que se rodea, las cosas que escuchan, todo eso puede de cierta manera influenciar la respuesta del sistema nervioso. A eso se refiere este ejercicio, que básicamente es como poner en la balanza todas las cosas que te han hecho sentir muy bien desde que tienes dolor. Y no nos referimos a un movimiento en particular, nos referimos a gente con la que te juntaste, cosas que hiciste, cosas en las que pensaste, cosas que leíste, o probablemente si viste algo, bueno, quizás viste un dibujo y alguien te dijo, mira, no siempre el dolor significa que estés lesionado. El entender eso, visualizarlo, empieza a reducir la incertidumbre y te da un grado de calma o seguridad. Pero por otra parte, muchas veces las personas llegan cargadas de sims, de estímulos, información dañina, amenazante, peligrosa. Entonces, De DIMS. de DIMS. Sí. The Dangers in Me. Y lo que ven muchas veces es un problema porque a veces en su experiencia previa algún profesional les mostró una resonancia y les dijo, mira, ¿cómo no te va a doler si tienes aquí esta vértebra corrida? Técnicamente eso se llama espondilolistesis. Claro. Pero puede ser un hallazgo incidental de una imagen y atribuirle a eso la experiencia del dolor con el paciente ahí en vivo indirecto, las cosas pueden salir mal. Y por otra parte, también puede ser gente en tu vida, porque por ejemplo hoy día sabemos que hay factores sociales, como por ejemplo el grado de satisfacción laboral, que puede influenciar tu sintomatología. Eso tiene que ver también con el trato con el empleador, por ejemplo. Hay muchas veces personas que tienen una licencia extendida no porque no estén sanando, sino que porque puede haber un estresor en el trabajo que quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta. Tremendo. O sea, el factor aquí biopsicosocial es fundamental. Los factores biopsicosociales. Esa es la idea del famoso protectómetro, de hacer este ejercicio, que tú estás tratando de darle sentido a la experiencia considerando cosas que de cierta forma sí, son biológicas, son psicológicas y son sociales e interactúan en su totalidad. No se pueden aislar así nomás. Es un baile, completamente. Y si mis propias palabras, mis propios pensamientos o incluso personas pueden ser los DIMS, ¿qué rol juega entonces el lenguaje con el que nos comunicamos con estas personas que están sufriendo de dolor crónico? Bueno, en las personas en las que ya se ha vuelto parte de su identidad el tener dolor, por ejemplo, se me viene a la cabeza un paciente joven que estoy atendiendo actualmente con dolor de espalda persistente, tiene menos de 25 años y le dijeron que tenía una columna de 60 años y que no iba a volver a hacer los ejercicios que él estaba haciendo. Entonces, Estoy familiarizado con eso, me lo sí. dijeron. Bueno, en este escenario en particular, el chiquillo también, con esa información, por supuesto, que quedó temeroso, no se atreve a agacharse, tiene miedo de hacer peso muerto. Cuando le pregunté qué cosas estaba haciendo, había dejado de hacer todo tipo de cosas, pero por lo que le dijeron. Entonces se quedó como grabada ya esa información amenazante y ahora lo que tratamos de hacer es cambiar el entendimiento de la gente de que la causa sea puramente anatómica. Si ese es el mayor problema que hoy día enfrentamos, Marce, la verdad es que yo diría que en la mayoría de la población que ha rebotado de uno en otro profesional, cuando tú le preguntas por qué les duele, la mayor parte del tiempo te van a decir que es porque tienen algo en algún tejido, porque me rompí tal cosa. O sea, está conectado eso, se conectó en la Sí. creencia del tejido con la experiencia. Sí. Y ahora se lo dijo a alguien y se lo reafirmó, porque si le mostraron una imagen y leyó un informe y fue a otro kinesiólogo, a otro quiropráctico, a un médico y les dijo que era eso, ya eso se volvió parte de su identidad. Y este chiquillo me contaba que ya como que lo habían dejado de invitar a las pichangas porque él era el tipo del dolor de espalda. Pues entonces, no, mejor no vayáis porque te va a doler la espalda. Entonces, inclusive la sociedad empieza a jugar un rol también. Y la verdad es que ahí lo que yo le aconsejé es, oye, diles que tu dolor siempre ha sido y será multifactorial. No tiene que ver solamente con la espalda, sino que lamentablemente con los cuidados que habías recibido, con la información que te entregaron. Así que si quieren ayudarte, esos amigos, que de forma gradual te empiecen a invitar nuevamente a hacer deporte. Que te tiren para arriba, no que te estén preguntando solamente cómo está tu dolor. Porque la gente siente a veces con dolor persistente que tiene que estar validándose y contándoles a uno y a otro la historia para que les crean, porque el dolor no siempre se ve. A menos de que andes con un bastón, con una bota, con un yeso, tampoco se ve. No puedo saber si experimenta o no dolor una persona a través de la visión, pero a eso me refiero, como que hay personas que padecen de fibromialgia y claro, como no se ve que les falta una extremidad, nadie entiende por qué les puede doler algo tanto. Claro. Pero hoy día sabemos que eso es posible y está bien explicado por diferentes otros mecanismos. Algo que he podido detectar yo
en términos de las redes sociales con la desesperanza. Esto que tú dijiste sobre la catastrofización, magnificación, rumiación y esta desesperanza. Es que se ve potenciado de repente por algunos fitness o kinesiólogos medio influencer. Me pongo adentro, pero no de lo que yo no hago esto. Que te dicen, por ejemplo, te duele el hombro o te duele la espalda, haz este ejercicio. O te duele la espalda, colócate de esta manera. O esta es la mejor forma para poder tener una columna neutra y saludable. No hagas eso. Bueno, la gente lo ve, lo consume, cree tener esperanza en lo que está pasando y probablemente no va a tener resultados. Por lo tanto, es más desesperanza y más reforzar este círculo, porque además el mensaje que yo estoy viendo que se entrega es no hagas esto otro, puede ser una postura, un movimiento, porque eso es dañino, o sea, refuerza este círculo miedo, evasión, y luego colocas si no lo haces de esta manera, no te va a dejar de doler, cuando lo mecánico, cuando lo postural es una ínfima parte de la experiencia dolorosa. La persona prueba la dosis de trabajo que está recomendando y quizás siente algún alivio, pero no cesa el dolor, más desesperanza. Porque si la persona de 600.000 seguidores te está diciendo que te va a funcionar y no te funciona, es como, chuta, ¿dónde estoy? Y esos son los pacientes que finalmente te llegan a ti y me llegan a mi centro Movement Solutions. Bueno, sobre todo cuando no les da resultado lo que están escuchando. Exacto. Porque podemos decir que hoy día sabemos que un montón de intervenciones que nosotros podemos prescribir tienen resultados por diferentes mecanismos o explicaciones a veces inespecíficas. O sea, en términos concretos, vamos a decir esta frase que es para el bronce para que se la graben. Vamos. Las intervenciones que realizamos tienen resultados por nuestras interacciones. Por cómo interactuamos con los pacientes, tenemos un resultado positivo muchas veces. Entonces eso da, de cierta forma, una explicación a por qué a veces con tratamientos de bajo valor es alto costo a veces, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Sí. De bajo valor, o sea, cosas que no están recomendadas en la evidencia científica y para la sociedad en general, hay gente que a veces se recupera igual. Sí. Y eso es porque quizás interactuó con esa persona de una manera en la que se sintió escuchada, le dieron una explicación de lo que le estaba pasando. Con lo que cerraste el capítulo anterior. ¿Sí? En esos casos, entonces, la verdad es que igual hay que ser bien responsable con lo que uno transmite en las redes sociales y por eso yo también como que me agarro a las mechas de las pocas que me quedan. Cuando veo a alguien enseñando la forma única y perfecta de agacharse, porque después hace que la gente tenga miedo a agacharse de cualquier otra manera que no sea esa. Entonces ese consejo de profesionales de la salud conduce también a la evitación y predispone a ese círculo vicioso. Ahí hay una teoría que es matemática y que sustenta lo que nosotros hacemos y a la gente quizás le puede chocar un poco, pero lo que nosotros hacemos en terapia física y lo que sabemos es que a veces dentro de esta caja negra nosotros vamos a meter un estímulo A y vamos a obtener un estímulo, o sea, un resultado B. Y a veces vamos a meter ese mismo A en la misma caja, mismo momento, mismo horario, todo exactamente igual y te va a producir Z. No entendemos por qué pasa eso, pero sí entendemos a veces que la forma en que doy el estímulo me va a producir ciertas respuestas más consistentes. ¿Qué fue lo que pasó? Todavía no sabemos. Y eso a la gente le cuesta entender. Cree que el kinesiólogo y sobre todo cree que, por ejemplo, el médico sabe exactamente cómo funciona el sistema del ser humano. Por eso me gustó mucho el nombre, tratando de entender el dolor, porque no sabemos realmente lo que está pasando. Bueno, y a eso se refiere la frase que mencionábamos previamente también de que un mismo tratamiento no les genera a todos el mismo resultado. Entonces, hoy día, bueno, en la investigación de los factores contextuales ahora se está estandarizando a qué nos referimos cuando hablamos de los factores contextuales y una de las cosas más potentes es la interacción terapeuta-paciente. Entonces, en ese sentido, los resultados que obtenemos de nuestras intervenciones, digamos que la literatura dice que pueden fluctuar entre un 25 hasta un 75% de los resultados que obtenemos tienen que ver con los factores contextuales, con el ambiente en el que lo atendiste, la temperatura, la flexibilidad del clínico. No me refiero a si se tocaba la punta de los pies o no. Me refiero a la capacidad que tenía de responder preguntas, de empoderarte, de motivarte. Por ejemplo, algo tan sencillo como que cuando entra alguien y me dice, ay, las luces son muy brillantes, yo apago la luz inmediatamente. O se pone en la camilla y me dice, ay, tengo frío, le prendo el aire caliente. Cosas así, detallitos así.
Tremendo. pueden marcar una tremenda diferencia, así como también ponerle las músicas que a ellos les guste y darle una explicación, porque voy a citar al gran Louis Gifford, un estudioso del dolor de los 90, que hoy día no está con nosotros lamentablemente, pero nos dejó tremendos legados. Y él decía top down antes que bottom up. O sea, primero explica cosas y dale sentido a lo que vas a hacer antes de empezar a tratar cosas. Y cuando tratas cosas, también tienes que estar informando a la persona. Asegurando, claro. En inglés suena más bonito, pero Claro. básicamente digamos que es top down before bottom up y top down while bottom up. O sea Entiendo, que sí. cuando le haces una técnica manual, mientras estás haciendo algo con las manos, igual estás influenciando lo que la persona siente porque te está escuchando darle una explicación. Ujú. Eso es muy potente porque eso ha cambiado la forma de mirar la terapia manual en el último tiempo. Uf, una locura. Así es. Llega el documental, spin-off de Siempre en Movimiento. Ya cuenta con más de 10.000 visitas en YouTube. Descubre cómo recorrí diferentes gimnasios emblemáticos en Chile en la primera temporada. Fuimos a Física, a Motion, a Move Now, a Touch Fit, comunidades que se esfuerzan para elevar el estándar en el entrenamiento y en la kinesiología, contribuyendo enormemente a cambiar el sedentarismo e inspirando a personas a sumergirse en el fascinante mundo del emprendimiento en el rendimiento. Este documental ha sido gracias al autofinanciamiento y al apoyo exclusivo de The Monkey Fit, quien colaboró con la indumentaria utilizada en todo el documental. Tú también puedes apoyar adquiriendo productos oficiales en su sitio, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Espero que disfruten de este documental hecho con tanto amor y cariño para todos los amantes del movimiento. Y también espero que sigan disfrutando de esta nueva entrega de Siempre en Movimiento. ¿Qué palabras, por ejemplo, se están utilizando ahora? O sea, ¿tratas de evitar para poder reemplazarlas? Por ejemplo, el tema de, digan personas que te dicen, tengo manguito rotador, ¿cachai? Y tengo un pinzamiento. ¿Cómo tú puedes empezar a cambiar el lenguaje como clínico para que después la persona lo cambie internamente? Bueno, primero les explico que justamente si no ha habido un trauma, no tienen para qué referirse a una lesión. Que quizás tenemos que Buena. entender que hay algo sensible, pero eso no significa que esté dañado. Y de cierta manera sabemos que el cuerpo humano es bastante robusto, entonces por lo mismo queremos transmitirle eso a la población. Así que yo cambiaría el dañado, roto o algo así por el sensible. Y si es que realmente hay un antecedente de trauma, bueno, hay gente que necesita una explicación biomédica, como por ejemplo cuando alguien se lesiona el ligamento cruzado anterior en un trauma deportivo. Tú haces algunas pruebas y efectivamente quizás ese sujeto va a ser candidato a una imagen y cuando haces ciertas pruebas puedes también hipotetizar, pero le empieza a decir, mira, los ligamentos de cierta forma nos dan estabilidad en las articulaciones y este tipo de pruebas es para evaluar si hay más laxitud o no. Y en ese sentido, ok, esas pruebas te están entregando, entre comillas, un signo de que algo pasó con el tejido. Tampoco estás decretando que se cortó el ligamento cruzado con la prueba, sino que le estás diciendo, mira, hay más movilidad de la que uno esperaría, pero esto es bueno correlacionarlo con la imagen. Entonces yo como kinesiólogo no voy a hacer el diagnóstico, no voy a usar la palabra de que algo se rompió, Claro. porque siempre van a ser sospechas y quien diagnostica tiene que ser el médico en relación a la clasificación internacional de enfermedades. Claro. A nosotros nos interesa el funcionamiento sobre todo. Pero a quienes están poniendo atención y de hecho, independiente de que sean o no kinesiólogos, quizás son otros profesionales que trabajan también con personas que hacen ejercicio, que padecen de dolor, hay un artículo que es un punto de vista de la revista Joe SPT, que el autor principal es Mike Stewart, y el paper de hecho se llama El impacto del lenguaje en la rehabilitación musculoesquelética. Ujú. Y ahí aparecen dos columnas y dice literalmente evitar, sale una columna de cosas y considerar cambiarla por y sale la otra columna de cosas. Entonces, por ejemplo, en vez de decirle al paciente, tienes una lordosis lumbar, eso es una curva normal de la espalda. Entonces, Claro. en vez de que la gente empiece a tildar de algo negativo el tener lordosis, si el médico le explicó a ese paciente, oye, te duele la espalda, lo entiendo, pero sabemos que es más complejo. En tu imagen hay una lordosis que es una curva normal. No significa que esa sea la razón de por qué te duele la espalda. Hay mucha gente que tiene la espalda un poquito más arqueada, digamos, y no necesariamente tienen dolor. Entonces, tenemos que alejarnos un poquito también de hablar, por ejemplo, de tecnicismo o de los daños degenerativos o de la degeneración vertebral o cosas así. Cualquier palabra que suene como a que tiene una connotación negativa. Mm.
el usar la palabra inestabilidad inclusive. Ya. Ahí digamos que hay sustitutos que son fáciles de implementar en el día a día y tampoco le hablamos mucho a la gente de irritado. Podemos hablar de inflamación, pero tratamos de darle un sustento para que entiendan que la inflamación muchas veces es normal. Es parte de los Oh. procesos de reparación tisular. ¿Y oportunidad de mejora, por ejemplo? Acá encontré una muy buena oportunidad de mejora. Me gusta hablar de potencial de rehabilitación. Potencial de rehabilitación. Justamente es como la misma idea. En el fondo, si la persona no ha hecho ninguna de las cosas que me recomendaría a mí, una guía clínica hoy día como kinesiólogo, yo le digo, mira, hay un tremendo potencial de rehabilitación. Hay muchas cosas que deberíamos incorporar en tu plan de tratamiento para evaluar la respuesta que tienes. Ujú. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de lo que me ha pasado últimamente con algunos pacientes por ahí que les han dicho, tienes una espalda de 60, 70 años, ¿cierto? Pero la gente no sabe que las personas con 60, 70 años son la menor cantidad de personas que tienen dolor, o sea, son las que menos tienen dolor de espalda dentro de la población. Es como una U-shape, como una forma en U, ¿cierto? Sí. Partimos mientras somos más jóvenes, entre 15 a 35, 40 años, cuando más se elevan los pics de dolor lumbar, dolor cervical o dolor de columna. Y después cuando empieza a envejecer, no, se va el dolor. Ya no hay, aparecen otros tipos de dolores. Entonces, a mí me pasa, y se los digo como experimento, y la gente queda como, oh, chuta, ¿qué pasó? Como un aha moment. Dicen, no, es que me dijeron que tengo una espalda de 60 años. Ah, qué bueno, entonces no te duele, pues si las espaldas de 60 no duelen tanto. ¿Cómo? Y sí, son mucho más fuertes, pues, llevan mucho más tiempo. Y generan quizás más rigidez, pero no duelen tanto. Eso es lo que dicen las estadísticas. Y ahí quedan como chuta, cuestionando lo mismo que se les dijo que era de una manera más fragilista, hacia algo más, mira, no era tan cierto, como quebrándolo. ¿Sirve un poco ese tipo de trabajo? Sí, porque de cierta forma estás tomando la creencia que ellos tienen o lo que han escuchado para tratar de reformularlo. Quizás no hacer algo en tono desafiante el día 1, evidentemente, No, para obviamente que no. que no se sientan invalidados, por así decirlo. Pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, en la historia, no, yo creo que es el carnet, o yo creo que son los años. Cuando les pregunto qué crees que te está pasando, muchos de ellos me dicen, yo creo que son los años, que estoy muy viejo. Ahí es cuando yo digo, esto es una banderita educativa. Vamos a tener que cubrir este tópico dentro de las intervenciones y las conversaciones que tengamos cuando estén haciendo ejercicio, por ejemplo. Y en ese sentido, yo tengo una lámina que dice lo mismo que tú acabas de decir. Sale un gráfico que muestra una línea que muestra el envejecimiento y los cambios normales. Todos vamos a envejecer y vamos a tener estos famosos picos del oro o cambios en el disco intervertebral, en la altura, en la hidratación, ese tipo de cosas. ¿Sí? Mientras más años tenemos, más probable es que eso suceda. Y por otra parte muestra, encima de ese mismo gráfico, muestra la curva en la que prevalece el dolor de espalda, que es fundamentalmente entre los 30 y los 50 años. Entonces yo les Erré digo... un poquito la edad, no me Sí, acordaba de pero cuánto es un era. detalle, no hay Tú manejáis problema. más esos datos. Después le ponemos el gráfico para que la gente se quede Sí, con sí. ese mensaje. Y ahí dice literalmente entonces, bueno, ¿y qué pasa de aquí de los 50 para adelante? La verdad es que la gente que a veces tiene dolor todavía de ahí para adelante es porque ha sido persistente en la vida. No es que debuten con un lumbago después de los 50 años, Claro. eso es rarísimo. O sea, ya han tenido dolor de espalda, han tenido irradiación, han tenido cuidados discordantes muchas veces. O sea, o los operaron, o no se trataron, o no escucharon este nuevo mensaje. Y eso quizás hace que esto siga evolucionando, pero hoy día sabemos que la población de más años con problemas de espalda, más que un dolor de espalda inespecífico, suelen tener otros problemas como la estenosis, por ejemplo, que eso se manifiesta en mucho menor población, pero digamos que es un problema que se manifiesta en las piernas. O sea, se acalambran las piernas cuando caminan, se tienen que agachar, son las dos piernas. Es un problema que es más de piernas que de espalda, derechamente. Claro. Entonces no es tan común. Y eso es lo que ocurre en los mayores. Y yo incluso he visto clases del grandísimo Chad Cook en otras plataformas educativas donde dice, bueno, ¿qué pasa a los 50, 60 que aquí como que baja la prevalencia del dolor? Y sale un sol y una playa, dice, viene la jubilación. Porque son otros los estresores que son tenemos otros. entre 30 y 50. Muchas veces para algunas personas es la crianza, es la hipoteca, es el trabajo, es el turno. Esas cosas después cuando tú envejeces van a cambiar. Claro. Máquina, bestia. Me encantó cómo pudimos abordar estos 4 primeros temas en estos 2 capítulos. Vimos en este último cronicidad y después el lenguaje, cómo puede impactar. Ya pasó harto rato. Así que algunas palabras al cierre que quieras mencionar sobre estos 2 temas, la cronicidad y sobre el lenguaje. Una de las cosas más importantes
es que si son profesionales de la salud quienes están mirando y escuchando esto, ojalá puedan leer esta referencia del impacto del lenguaje en rehabilitación y también que puedan leer el concepto, o vamos a dejar la referencia si es necesario, mejor todavía, de hiperalgesia nocebo, que yo lo mencioné en el capítulo 1 cuando Sí. conversamos antes, pero que hoy día tiene todo un fundamento detrás, biológico inclusive, de cómo nuestras expectativas y el lenguaje y las cosas que estás escuchando, todo lo que pasa en un encuentro clínico, puede incluso amplificar la experiencia dolorosa. Por otra parte, quiero dejar en claro para quienes no sean profesionales de la salud que si estás experimentando dolor y tú lo percibes y lo describes como algo severo, o sea, que la escala numérica es lo que usamos como para hacer una valoración, es subjetivo, lo entiendo, discúlpenme por aquello, pero si 0 es nada y 10 es lo peor, si el dolor es 7 o más y no te está dejando vivir, es importante consultar con un profesional, porque dentro de los factores que a veces influencian el pronóstico, Marce, también sabemos que la intensidad del dolor de base puede jugar un rol. O sea, si tú sufres de este otro ejemplo en otra área para cerrar cortito, pero si sufres de una fractura de muñeca, el tener un dolor intenso inicialmente y el tener una edad avanzada pueden ser los predisponentes de la cronicidad. En el dolor de espalda pasa algo parecido. Ese es uno de los factores que está relacionado al síntoma en sí. Perfecto. Así que es bueno entender que si te deja hacer tu día normal, no interfiere con tus quehaceres y te puedes mantener activo incluso en presencia de un dolor tolerable. Y tolerable muchas veces queremos decir que es entre leve y moderado, es transitorio, entonces probablemente no sea nada grave y puedes seguir evolucionando de manera favorable al mantenerte activo. Pero si tienes cualquier tipo de duda o has recibido información negativa respecto a esto, siempre es mejor consultar porque te puede ayudar a reducir esa incertidumbre. Maravilloso, Nico. Entonces, a Nico lo pueden contactar en los links que voy a dejar abajo. Lo pueden contactar como clínico, o sea, es decir, tienes dolor y quieres verte con él, ahí va a estar toda la información. Y además, si quieres aprender de su educación, también va a estar en los links. Si es que eres kinesiólogo, si eres médico, quieres aprender sobre dolor musculoesquelético, sobre tratamiento, ni un problema, ahí va a estar entonces toda su educación. Y una vez más, Nico, muchas gracias por estar en esta serie de capítulos otorgando tu valioso tiempo. Muchas gracias a ti, Marce, por la invitación. Espero que llegue a muchas personas y que corran la voz porque creemos que es importante que esto impacte no solo al individuo, sino que también a la sociedad. Eso. Gracias, Nico.